Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición del Lado Oculto. Hoy para recibir a un historiador singular, singular literalmente, ¿no? Casi diría que un historiador disidente. Quizás ustedes lo recuerden cuando estuvo aquí en el Lado Oculto o en algunas de sus apariciones fugaces en los medios de comunicación o a través de sus libros. Me refiero al profesor Guillermo Vázquez Franco. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Me va muy bien. Muchas Me gracias. alegro. Estoy leyendo La Historia Prohibida, Francisco Berra, La Historia Prohibida, esta reimpresión, reedición que ha salido de su libro que se publicó por primera vez allá por el año 2000. 2000, más o menos. En el marco del Bicentenario, vio que fue está haciendo una serie de festejos que no termina de cuajar, ¿no? Es como que no terminamos nunca de saber si estamos festejando, no estamos festejando, rememorando y qué cosa. Quizás fue durante los días próximos a la Batalla de las Piedras, cuando esto hizo eclosión, pero tampoco fue una cosa que recibiera el calor popular, ¿no? Algo tiene que ver con lo que vamos a hablar con usted en algunos minutos, pero vamos a repasar primero, para conocer un poco más, la vida y el trabajo del profesor Guillermo Vázquez Franco. Recibimos también al profesor Guillermo Vázquez Franco. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muchas gracias. Un historiador que tiene una visión distinta a la que tiene en general la historiografía uruguaya. Diametralmente distinta. Diametralmente opuesta. ¿No le da miedo en este país tan artiguista sacar un libro como este? No me da miedo, no. Utiliza la frase de Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Ahí quiere usted, la verdad no ofendo ni temo. No me da miedo, no. En lo que pienso lo expreso. ¿Le molesta si yo le digo que usted cuando publica su libro con respecto a los mitos de esto que es el Uruguay, es ahí donde se posiciona más firme su investigación de tantos años? ¿Si me molesta eso? Sí. No me molesta. Me parece bien que les interese, me parece bien, me gusta. Que cuestionen, que me pregunten, que discutan. Yo aspiro a que discutan lo que digo, no que lo compartan, que lo discutan. Bien. Porque lo discutan me alcanza. Guillermo Vázquez Franco ha sido docente del Instituto de Profesores Artigas, la ex Escuela Universitaria de Servicio Social de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay. Dedicó la mayor parte de sus investigaciones a poner en evidencia los mitos de la historia del Uruguay. Sus principales obras son La Historia y sus mitos y Francisco Berra, La Historia Prohibida. Hoy en el Lado Oculto recibimos a Guillermo Vázquez Franco. Bueno, no sé por dónde empezar, profesor. Si por Artigas, si por la campaña o la Cruzada Libertadora y los hechos que rodearon el nacimiento de la República Oriental del Uruguay entre el 25 y el 28 y el 30, por Francisco Berra, este historiador censurado en el siglo XIX. Censurado, expresamente censurado, sí. Sí. Mediante documento que yo lo publico. Sí, está censurado. Y sigue censurado, porque no se ha levantado la censura. Se dirá que el tiempo ha transcurrido. Pero... A usted le está haciendo mejor, porque por lo menos a usted lo dejan publicar, ¿no? Hasta ahora sí, hasta ahora me han dejado publicar. Sus libros y no me van a molestar. No me van. Mientras yo no haga mucha roncha, no me molesta. Ahora si este tipo de periodistas como usted empiezan a darle más aire ahí puede ser que envíe. Sí, pero su visión sobre el proceso artiguista, sobre el propio Artigas, sobre el proceso que terminó con la, ¿cómo decir?, creación de la República Oriental del Uruguay. Sí, la fabricación. Claro, no es la que la historiografía mayoritaria... No, para nada. La historiografía y sobre todo, sí, la historiografía, naturalmente, y el establishment, ¿verdad? El establishment que mete mucha fuerza, ¿no? ¿A qué se refiere con el establishment? Y bueno, sí, claro, habría que definir qué es el establishment. Es el grupo, un grupo pequeño, Corbière, que es un argentino anarquista macanudo, y masón, anarquista y masón macanudo, dice que el 5%, pero es un 5% simbólico, no es un dato estadístico, es el que nos hace pensar a todos. Y eso pasó siempre, ¿verdad? El resto piensa como el 5% le dice que piensa. Ese es el establishment. Ahora, pero supongo que ahí están los docentes, los periodistas... Sí, ahí están los que tienen poder. Ahí están los que tienen poder, ¿verdad? No tienen poder. Los que pueden acceder a estos medios de comunicación frecuentemente, en fin, los que orientan la cosa, que no soy yo. Yo aparezco muy de vez en cuando ahora, en fin, pero
Pero si llegara a incidir demasiado, ya el establishment se movería. Y se mueve. Mire, se movió, anecdóticamente se movió, cuando un grupo de profesores jóvenes, actualizados, modernizados, no profesores obsoletos, planteó un programa de historia razonable y no el programa absurdo que teníamos y que creo que seguimos teniendo, no lo conozco el actual. Planteó otro programa. El establishment se movilizó. ¿A qué historiadores se refiere y a qué época Mire, más o menos? no me acuerdo los años, no me acuerdo, pero puede ser que los años 90 y pico, 2000, 2001, 1998, por ahí. Y me refiero a, por ejemplo, a bueno, a Gerardo Caetano. No estaba Gerardo Caetano. Se me fue la cabeza. Pero son recientes, son Son alumnos ¿Y míos. por qué dice que planteaban una versión más fidedigna o más razonable de la historia? Más proporcionada. Fíjese que yo siendo estudiante de secundaria, de preparatorios, y profesor de preparatorios, el programa que me impartieron y el programa que yo tenía que me impartieron como alumno, y el programa que yo tenía que impartir como profesor, el 33%, 9 bolillas en 27, el 33%, la tercera parte exactamente estaba dedicada solo a Artigas. Eso en Historia Nacional. A eso me refiero. Claro, algún televidente que no conoce sus tesis o su investigación puede decir, bueno, pero es razonable, porque Artigas fue el fundador de la Nacionalidad Oriental, nuestro prócer máximo. Es más, tiene un himno que dice que es un dios, ¿no? Exacto. Lo cantan los niños todavía. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que no fue ni el fundador de la nacionalidad, ni el prócer que dice la literatura, ni nada. Es decir, es tampoco todo un eso. dios. Y mucho menos. ¿Y por qué no? ¿Por qué dice que no fue el fundador de la nacionalidad? Porque no lo fue. En toda la literatura convencional, Seguro. oficial y... Es ese 5% que nos hace pensar a todos. Y a mí se me ocurrió pensar que no, que estaban equivocados. Y efectivamente, no es ¿Por qué dice que no? ¿Cómo se creó eso que llamamos orientalidad? Porque le he seguido... Bueno, y la de la orientalidad no me gusta mucho porque tiene mucho un tufillo bastante desagradable, bastante feo. Pero eso surge como la necesidad bueno, se encontraron con que el país estaba, se nos hizo la convención, va a salir un libro mío sobre la convención preliminar de paz, ese lo tengo. Lo que pasa es que no termino nunca de macerarlo, porque claro, siempre hay que ponerle un poco más de inyección. Pero ese se va a titular así, el título lo tengo claro. Crónica de una derrota anunciada. La Convención Preliminar de Paz. Adiós a la patria. Así se va a llamar. A ver, porque la Convención Preliminar de Paz es el instrumento diplomático internacional que amputa al Estado, al país argentino, le amputa una provincia. Cuando habla de la patria, habla de la patria argentina. Hablo de la patria nuestra. De la patria nuestra. De la patria nuestra en esa época. Sí, ahí está, en esa época. Ahí está, digámoslo así. La amputa. Yo le voy a decir lo que me pasa, porque usted habló de las personas influyentes, yo no sé si lo soy, pero me veo en la obligación de dar no una explicación, una contextualización de fechas muy reconocidas y hasta muy sentidas por los uruguayos, como el 25 de agosto, ¿no? Me pasó hace unos días en la radio, 25 de agosto, hoy es 25 de agosto, día de la declaratoria de la independencia. Lo escuché a usted. ¿Me escuchó? Sí, lo y escuché. yo sentí que estaba mintiéndole a la gente. Yo dije, Sí, bueno, estaba no, a ver, mintiendo. vamos a contextualizarlo. Ese día se juraron 3 leyes. 3 leyes. Una que establecía la independencia con respecto a Brasil. A Brasil, exactamente. Otra que establecía el regreso de esta provincia a las provincias argentinas, A las provincias a unidas. las que hemos elegido pertenecer. Exacto. Y la tercera que crea una bandera Exacto. que significa reconocer la bandera argentina. Sí, que adopta la bandera. Bueno, pero eso se ha convertido en el Uruguay, en el Día de la Independencia. ¿Se da cuenta usted qué cosa más curiosa, qué contrasentido? Debieron haber elegido cualquier otra cosa, pero menos el 25 de agosto. La ley está ahí. Declara ¿Sabe la lo que provincia pasa? unida, las provincias del Río de la Plata, las que Pero siempre mire, han pertenecido y por derecho quiere pertenecer. yo no fui un buen alumno liceal, fui un buen alumno escolar, pero siempre me gustó la historia. A mí nadie me dijo en la escuela nunca, No, nunca. tampoco en el liceo, No, tampoco. que había 3 leyes y que en realidad lo que los patriotas estaban proclamando era la independencia con respecto a Brasil y la integración, que está dicho a texto expreso. Ahora, ¿cómo se llega a tal grado de mistificación y por qué? Esa es la ¿por pregunta. qué? Juan Carlos Gómez se los dice. Cuando van a inaugurar el monumento en Florida en 1879, el monumento a los acontecimientos
50 años anterior, Juan Carlos Gómez fue invitado a participar y manda una carta preciosa. Dice, ¿cómo voy a ir yo a un monumento a la independencia como si hubieran declarado la independencia en Florida el año 25? Si lo hubieran hecho, hubieran sido unos traidores. No declararon ninguna independencia, declararon una reunificación con la patria. Les dice Juan Carlos Gómez, pero es claro, ya Juan Carlos Gómez está desestructurado, ¿verdad? Ya el establishment armando, ya están los hermanos Ramírez, ya está Maestro, ya está Frejeiro, ya está La Torre, ya sobre todo está Máximo Santos, ya está Blanes, ya viene, como digamos, la inteligencia, la inteligencia, se escribe doble L, T, Z, creo que sé. La inteligencia... Porque hasta ese momento, está hablando de la década del 80, más o menos del siglo XIX, hasta ese momento se habla de una historia negra de Artigas. Leyenda negra. Una leyenda negra de Artigas. Y ahí comienza a recuperarse la memoria artiguista y una versión de un Artigas patriota, combativo, con una visión federal, con una visión de estadista. Sí, bueno, ya una visión de estadista muy limitada. Muy limitada. El programa que plantea Artigas, y que es el que crea la disidencia en definitiva, era un disparate, era una barbaridad. ¿A qué se refiere? A la estructura federal. Es decir, es una estructura que servía muy bien a la modalidad caudillesca que había sobrevenido al virreinato. Viene el virreinato, se liquida el virreinato y ahora no hay programa, no hay cuadros, no hay perspectivas, no hay ideas. Entonces, bueno, lo que pasa en mayo es terrible, ¿no? Terrible, en mayo del 10. Es terrible la orfandad intelectual. No saben qué hacer con lo que tienen entre manos, están desorientados. Bueno, y ahí emergen los caudillos rurales, los caudillos provinciales, que reclaman sus espacios. Es un problema de lucha por espacios, en una palabra es eso, y la federación les ofrecía eso, les solucionan sus espacios. San Martín rechaza la federación, dice, me horrorizo cuando oigo hablar de federación. Bolívar dice, prefiero estar gobernado por el Corán antes que por las federaciones de Estados Unidos. Eso es Bolívar. Porque Entonces, en esa época también había muchos que, proclamando, apoyando la independencia con respecto a España, no descartaban la creación de una monarquía aquí en... Pero no estaban tan mal. La prueba la tiene usted que Brasil... Pero Brasil tiene condiciones muy favorables para adoptar la monarquía. Adopta la monarquía y es el único país próspero. Hasta el día de hoy. Porque Brasil incluso abolió la monarquía, pero no abolió el imperio. Ojo, no, claro. Cuidado, vamos. Quizás tampoco la monarquía. Sí, ahora una democrática. Ahora una emperatriz. Claro. Ahora tenemos una emperatriz. Ahora una emperatriz. Cuando voltean ¿cómo se llama? A Pedro II, el dictador venezolano, Tal Gómez, dijo se terminó la única república que había en América. Y tenía razón el tipo. Brasil adopta la monarquía, y lo bien que hizo, la monarquía le dio cohesión, le dio coherencia, le dio eficiencia al país, le dio un eje, una vertebración al país. Las colonias hispanoamericanas, España fue la que peor colonizó, la verdad que España fue la que peor colonizó, no creó cuadros, no creó cultura política, sometió a la colonia a un catolicismo preconciliar, una cosa muy estrecha, muy Felipe II quedó allí planeando hasta el siglo XIX. Entonces, con ese catolicismo tan cerrado, tan retrógrado, no creó colonos capaces de mirar por arriba de la tapia, ¿verdad? Y entonces que quedó todo en las rencillas personales. Si ustedes siguen la pista, las luchas internas, son todas luchas personalistas, predomina un caudillo. Sin embargo, volvemos de vuelta a la visión que se plantea desde la historiografía, llamémosle dominante, por llamarlo de alguna manera. No es una palabra quizá muy feliz. Se plantea, fue una lucha entre dos concepciones, la concepción unitaria, con su sede en Buenos Aires, pero también con personas con esa visión institucional en Uruguay, en Montevideo, en la banda oriental, y el sentido federalista de unión más parecido al modelo estadounidense que tenía Artigas, que además lideraba alguna de esas provincias. Sí. Esto era una lucha de concepciones. Una lucha por el poder bruto.
en bruto, más que el poder bruto, por el poder en bruto, ¿verdad? Una lucha por espacios, ¿verdad? ¿Dónde se dominaba? Los animales tienen esas luchas, marcan sus territorios, y ahí no puede entrar otro macho que no sea el que gobierna. Y acá está un poco una sociedad, voy a decir una cosa impropia, después no me lo reproche, una ciudad muy animalizada, ¿verdad? Una sociedad muy animalizada. Estaba en los estratos más bajos, no estaba preparada para un aparato tan abstracto como es la federación. Tocqueville habla con admiración Tocqueville nos explica cómo la federación puede funcionar en Estados Unidos claro. Con la eficiencia que funciona, porque es la cosa más abstracta, no hay nada, no tiene nada. Entonces eso era posible en una cultura que venía arrastrando cosas, bueno, desde la Carta Magna, ¿verdad?, hasta pasar por la Revolución. Se refiere a la cultura anglosajona. La cultura inglesa, la inglesa, pasando por las revoluciones del siglo XVII, que enseñaron mucho, por filósofos que pensaron por los ingleses, formaron parte del 5% que hacía pensar a los ingleses, y hablo de Tomás Moro, por ejemplo, no hablo de cualquiera, hablo de Locke, no hablo de cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa gente creó cuadros, hay cuadros. Tenemos que hacer una pausa, profesor, pero vamos a volver en este punto, porque otra de las ideas dominantes que uno ha escuchado de toda la vida es que Artigas estaba influido por el modelo estadounidense, federalista, y bueno, versus el poder dominante, centralista de Buenos Aires, que además competía en materia de puertos, una lucha que sigue hasta el día de hoy, dicho sea de paso. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos repasando la visión del profesor Guillermo Vázquez Franco, bueno, en este año del Bicentenario. Otro cuento chino. Seguramente usted también tenga muchas preguntas para hacerle al profesor Guillermo Vázquez Franco. Una es cómo fue que empezó a desarrollar esa visión diferente a sus contemporáneos, diferente a sus colegas, a esa reconstrucción. Toda obra de historia es una reconstrucción. Sí, claro. Hay quien dice que el periodismo es el primer borrador de la historia, ¿no? Así que... Bueno, usted es periodista y quiere su lugarcito por ahí, está buscando cómo meterse. Pero antes de entrar en cuestiones personales que a mí me parecen relevantes, francamente, me gustaría que siguiera, porque el Bicentenario se pretexta con el entorno de la Batalla de las Piedras, el grito de Asensio I y la Batalla de las Piedras. Y recuerdo haber leído alrededor del mes de mayo, no recuerdo dónde, un artículo que decía que la Batalla de las Piedras fue la primera victoria significativa sobre los españoles de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Sí, lo cual es verdad, cronológicamente es la primera. Técnicamente, Corrales, Claro, pero quiero decir, nosotros lo vimos como una gran batalla patria del Uruguay contra los españoles. En rigor era parte de la lucha de las provincias argentinas. Y más aún, Artigas lucha como militar español, Artigas lucha como un súbdito del rey. Pero en las piedras no. En las piedras, ¿cómo te va en las piedras? ¿Por qué? Porque no era. Era en un momento dado corta el vínculo, no sé cuándo, pero seguramente en las piedras es un súbdito del rey, sin duda ninguna. Pero ¿y por qué lucha contra los españoles? Bueno, lucha por aquello de que viva el rey abajo el mal gobierno. Claro. ¿Se da cuenta? Querían la cosa dubitativa. El rey, por una parte, respetado, nuestro muy amado Fernando VII, que yo que sé cuándo, proclamado por Mariano Moreno, por Saavedra, por Castelli, todos proclaman a nuestro muy amado Fernando VII, pero el mal gobierno es el gobierno de los virreyes y de los gobernadores. Y en eso está Artigas, en la lucha contra el mal gobierno y sirviendo lealmente. Ahora, pero es lógico pensar que ese proceso que va de ser una colonia oscura, distante de ese gran imperio español, a concebir un modelo republicano del tipo que sea, tiene que mediar no solo unos años, sino también fue un cambio muy copernicano, como se suele decir. Tarda, sí. Decidirse por adoptar un régimen republicano, en un momento dado Artigas corta su vínculo de súbdito español. Está claro que en el año 13 ya no... En el año 13 ya no es, cuando dice, primeramente pedirá la independencia hasta Colonia, que soy independiente, todo el rey, ahí ya cortó. Entonces, entre el 11, que es Las Piedras, donde es un súbdito del rey, y el 13,
en ese en ese lapso hay un momento, no sé cuándo, no he podido encontrar cuándo, corta. Ahora, disculpe, Se profesor, pero desprende. se supone que en la Batalla de las Piedras nació el Ejército Nacional. No, eso es otro cuento chino, eso lo hace el ejército que quiere tener a Bolengo de alguna manera, otro cuento chino. Hay que ver además lo que era aquello, le llaman ejército. Hay otra palabra más apropiada que es colecticio. Porque es en el diccionario la palabra Pero que fue una montonera. Ahí está, más bien, podríamos decir fuera de cámaras, rejuntados. Claro. Una manga de rejuntados, fuera de cámara, ¿no? Esto Claro, no, pero no, había blandengues, indios, y gauchos. Gaucho, negro, todo, metían para adentro, ¿verdad? Y entraban ahí por novelería, por la pelea, por entrar en la gresca. Voy a hacer Pero un eran símil. patriotas que luchaban. Esa le llamamos nosotros. Un poco la gresca que se armó ahí en el shopping ayer, el otro día, entre muchachos que se pelearon y mataron a uno. Un poco eso elévelo en más gente. Pero no en Artigas. Artigas tenía otras No. intenciones políticas. Sí, yo sí, puede ser, sí, pero no las manifiesta mucho, ¿no? ¿Verdad? No, con Artigas, eso es verdad. Pero digo, la montonera es eso no es ejército ni nada. No tienen disciplina, no tienen conciencia militar. No. Lo militar es una... Yo soy absolutamente antimilitarista, pero lo militar es una profesión muy estructurada, por eso la rechazo, porque es muy estructurada. Esto no tenía nada de eso. El gran problema que tenían en la mitad de la pelea se les iban. Había que crear atrás, había que buscar gente de confianza, digamos así, para ponerlos a retaguardia, para disparar contra los que venían huyendo de la batalla, no por cobardes, sino porque no les importaba. ¿Se dan cuenta? Y eso pasa en toda la América, no solamente acá, pasa en toda América. En vuelta de obligado pasa eso. Entonces nosotros le atribuimos, usted le dijo el patriotismo, que eso se atribuimos nosotros, la literatura le atribuye todo Es eso. claro que, estamos en el 11, porque de hecho es el Bicentenario. Volvemos a encontrarnos El Bicentenario es el 10. Lo Claro, que pasa bueno, es que no. nosotros, Digo, el Bicentenario oficial en Uruguay, ¿no? ese prurito porteñófobo, la porteñofobia nos masacra. No es un invento del fútbol, eso. No, el fútbol lo alimenta en todo. Invento no, un alimento del fútbol en todo caso, ¿verdad? Pero no, el otro día estaba mirando que Cruz Godoy, un cuadro Sí, mendocino, Godoy Cruz le ganó, no sé, a Lanús. Yo hinchaba por Godoy Cruz, que es un cuadro de provincia. Claro. Ahí tiene usted, ¿ve? Ahí tiene usted el provincianismo luchando. Y yo hinchaba por Godoy Cruz, naturalmente, de Mendoza, yo estoy con Mendoza, contra la capital, Claro. Buenos Aires. Y entonces eso pasa en todas las provincias. Ahora, obviamente que en un proceso complejo, como fueron todos los procesos en estos países, hubo una decisión del gobierno actual de decir, bueno, vamos a poner que en ese, que parece razonable de acuerdo a la versión de la historiografía convencional o oficial, que en ese año 11, con el grito de Ascenso y la Batalla de las Piedras, comenzó un proceso histórico, político o político-militar, que comenzó a darle a estos pueblos, a esta provincia, luego a la banda oriental, una cierta gestión política e identidad política. ¿Fue así? Podría ser, sí, con buena voluntad, no respondiendo cosas, sí, pasando de largo, podría ser, Porque ¿verdad? usted me dijo, como estamos cerrando el bloque anterior, yo le dije en el año del Bicentenario, usted me dijo, esto es otro cuento chino. Otro cuento chino, claro, porque la que despertó lo del Bicentenario el 25 de mayo en Buenos Aires. Como si los porteños tienen Bicentenario, no vamos a tener nosotros que no somos porteños. Pues estamos bajo la cosa que tenemos que diferenciarnos de los porteños. Y no podemos, porque Montevideo es un barrio tras mano de Buenos Aires. Montevideo integra el Gran Buenos Ahora, Aires. si, ¿se da cuenta? si hiciéramos un corte, porque ahora me gustaría entrar en cuestiones más personales, para ver cómo fue que usted comenzó a procesar a contrapelo de todos sus colegas, de toda la, en fin. Pero mire que tengo muchos que comparten mi punto de vista. Pero no lo dicen como lo hizo usted en este libro, ¿no? No, eso es la verdad, eso sí. Pero ahora me empiezan a llamar por teléfono a mi casa. Qué bien que estuvo, profesor. ¿Pero cuándo fue que empezó usted a visualizar que había otra versión de la No historia? podría decirle. Y de repente iba en un tranvía, frenó el tranvía, yo me sacudí un poco y ahí empecé a pedir. ¿Pero no se acuerda de la punta de la madeja? No. ¿Ni la época? No, era muy joven, O sea, cuando usted era docente, por ejemplo, de historia, sí, tenía- ¿enseñaba esto?
Sí, pero y después traté de sacarme de encima esa materia. Yo en el Instituto de Profesores no di historia nacional, di historia americana, porque si doy esto probablemente más en un sumario y me declaran sed. Pero siendo profesor de preparatorios, el Consejo Nacional de Gobierno, había Consejo de Gobierno en aquella época, planteó un consejero, Artagabeitia, en el acuerdo con Instrucción Pública, el Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Instrucción Pública, en acuerdo con el Ministerio de Instrucción Pública, planteó que un joven profesor, llegó a mi noticia que un joven profesor está diciendo que Artigas era un dictador. Yo lo había dicho 2 clases antes. Y yo me juré pie, yo tenía familia a mi cargo, yo no estaba para hacerme el loco, me hacen un sumario, me saca, y yo con que mantengo a mi familia. Pero, ¿usted cree que Artigas fue un dictador? Fue un déspota. Peor todavía. No, ni peor ni mejor. El déspota, según yo lo planteo, y no lo planteo porque se me antoja, lo planteo, por ejemplo, porque estudié a Wittgenstein, que es un antropólogo que sabe estudiar lo que es el despotismo asiático. No llego a que es un déspota porque se me ocurrió. Porque el déspota es el que ejerce el poder sin un sistema jurídico. El déspota no viola un sistema jurídico, el dictador sí. Buena parte de los televidentes están diciendo, ¿pero qué dice el profesor? Si Artigas les dice a los delegados de los pueblos de la banda oriental, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Analícelo. ¿Y de dónde saca él Estoy eso? haciendo trampa porque lo leí en el libro. Pero lo cito para que usted lo Analícelo. Mi defienda, autoridad ¿no? emana de vosotros. ¿Y de dónde saca eso? Eso lo decide él. Ahí tiene un acto de despotismo. Los delegados no le dicen, no, déjese embromar, váyase. ¿Quién se le animaba a decirle algo? Hay una relación de poder ahí también, hay una relación de poder. Mire que Artigas era el coquito de la campaña, era el hombre que aterraba la campaña, ¿no? Entonces ¿Cómo? Discúlpeme, ¿por qué aterraba la campaña? Porque le fue encomendada la función policial en los blandengues y la cometió con tanta eficiencia que los propios hacendados, los propios estancieros, los propios latifundistas, de su faltriquera, de su bolsillo, le dieron un premio de 500 pesos. Ahora, ¿quién era en ese momento el enemigo? ¿Eran los indios? Exacto, que era lo que él cargaba. Y hay un documento muy interesante que está publicado en el archivo Artigas. Hay también historiadores que hablan de la devoción que tenían los indios por Artigas y cómo lucharon por él. Sí, exactamente. Lo mismo pasa con Rivera. Que los extingue y sin embargo tenían devoción. Yo qué sé, vaya usted a saber lo que pasa en la cabeza de esa gente, yo qué sé. Pero le estaba diciendo que... Hablando del déspota y de las instrucciones del año 13. Entonces funciona fuera del sistema. Artigas no puede violar ninguna ley, nada de lo que establece Artigas, que son todas medidas absolutamente arbitrarias, ninguna es ilegal, porque no hay un sistema jurídico vigente de referencia. Está bien, pero ¿se le puede pedir un sistema jurídico a un proceso revolucionario? Yo no digo se le puede pedir o no se le puede pedir, digo que no hay. Y no habiéndola, y el que ejerce el poder es un déspota, que es el caso de Artigas, pero mire que no es el único. Pero él no se preocupó de crear un sistema jurídico. Al contrario, se creó de no crearlo, justamente, durante los 9 años de su gestión. Claro. Durante esos 9 años de su gestión se preocupó de no crearlo. No, fíjese, en esa misma autoridad de vosotros, ¿y quién dice eso? Eso lo dice él. Pero sí, sigue analizando ese discurso, ¿verdad? Dice, la Asamblea Constituyente tantas veces anunciada empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Sí, estaban eligiendo... Se está dirigiendo instrucciones para los delegados, ¿no? Se está dirigiendo al Congreso. Ya empezó esa asamblea, empezó sus sesiones en Buenos Aires. Fíjese qué lindo esto, desde el punto de vista gramatical. Le salió de chiripa, yo creo, no sabía nada de gramática, pero salió de chiripa, pero mire qué lindo. El reconocimiento de la asamblea nos ha sido ordenado. Punto. Resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación. Entre la orden que le viene de Buenos Aires y su decisión hay un hiato. Si le fue ordenado, obedezcamos. Si vamos a resolver es que no nos fue ordenado. Ahí se crea un hiato, ¿se da cuenta? Se crea una distensión. Y él agrega, resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación. Y agrega, porque yo ofendería, y esto se hace caudal, yo ofendería enormemente vuestro carácter y el mío. Vulneraría enormemente vuestros derechos sagrados si pasase a resolver por mí una materia reservada solo a vosotros. Un demócrata. ¿Le parece? ¿Y quién dice eso? Lo dice él. Bueno, pero podría decir todo lo contrario. Todo lo contrario. Va a hacer lo que yo quiero. Todo, es claro. Y no lo es dice. el déspota que hace lo que quiere. Digo esto.
Si no lo digo, esto no pasa nada. Es decir, en referencia a qué es un deseo, que es un deseo. ¿Y cómo fue ese, lo que usted denomina un déspota, cómo se comportó en los años que le tocó? ¿Cómo déspota? ¿Cómo déspota? Actos de gobierno, propiamente de gobierno, podríamos encontrarle el reglamento provisorio sobre tierras, el reglamento aduanero, y la creación de un gobierno, que no funcionó, no un gobierno virtual que hubo por ahí. Esos fueron los únicos actos de gobierno. En todo lo demás, Artigas solo manda. ¿Y qué manda? ¿Cómo fue, Al negro por ejemplo? tal que seguramente no cumplió con tal cosa, que se le ejecute en 24 horas. Bómbate, tal que a un fusilar al negro. Eso lo decidía él. Eso lo decidía él, y al ilustre cabildo le instruía. Y al ilustre cabildo le digo que fulano de tal, que ha prestado grandes servicios, que yo que sé cuánto, no es digno de que esté en prisión, que venga para acá. Y lo exime de culpa. Es decir, administra justicia. Y lo hace, sí, lo hace. También tenemos la versión del Artigas Magnánimo en la Batalla de las Piedras, que dice clemencia para los vencidos. Pero eso es El un jefe de los invento. orientales no es verdugo. ¿Pero quién lo dijo eso? Yo leí el parte que firma Artigas de la parte, y no está. No sale eso. No sé, Eso, sí. no sé, eso está en la primera versión de eso, creo que es del año 1868, y aparece en un autor en Buenos Aires, que ahora no me acuerdo quién es. Ese es el primero que larga, lo de que la clemencia para los vencidos. Son frases que salen. ¿Pero los mató a los vencidos? No los mató. No los mató. Pero lo de clemencia para es un invento, son frases. El Estado soy yo, se le atribuye a Luis XIV. No está escrito en ningún lado. Luis XIV importa, hombre. Pero tenemos que cerrar este bloque, profesor. Pero pensemos, usted habla de Artigas como déspota. Bueno, le da un contexto. Pero no tiene nada de despectivo, es una está categoría, bien. es una categoría política. No, es la primera vez que no se nos ha dicho eso en la escuela ni en el liceo. Claro, no, yo ni en digo los con los actos. televidentes. Pero pensemos en los contrapoderes que podía tener esa sí. figura de Artigas. Por ejemplo, y dígame usted cómo fue que se vinculó. Le hago una lista somera que recuerdo ahora. Pensemos en el gobierno de Buenos Aires, pensemos en otros caudillos ya relevantes como Rivera, Oribe, López, Lavalleja, Ramírez. López, Ramírez en en las provincias argentinas. claro. ¿Cómo fue su vínculo con eso? Sí, fue un vínculo ríspido. Con Buenos Aires ni que hablar, una rispidez permanente. Con los demás caudillos, Artigas tiene un quiebre muy claro en Capilla Maciel. Estoy hablando. Capilla Maciel es un congreso que se celebra 9 meses después del de abril. Después de estas frasecitas que dije yo, a los 9 meses se celebra el Congreso de Abril, que es un contracongreso. Organizado justamente en el año 13. Del año 13, de diciembre del 13. Todos estos congresos, todos están manipulados. El Congreso de Abril está manipulado por Artigas. ¿Por qué manipulado? Porque los manipulan. Hacé lo que yo te digo y chao. Y levantar las manos de yeso, que se dice ahora, el día mayor, eso tenía todo mano de yeso. Entonces están todos manipulados. El Congreso de Abril está manipulado por Artigas. El Congreso de Capilla Maciel está manipulado por Rondó. El Congreso el general Rondó, digamos, era el que controlaba en nombre del gobierno de Buenos Aires el sitio de Montevideo. Exactamente. Ese es el que manipula el Congreso de Capilla Maciel. El Congreso Cisplatino... Bueno, pero ese era enemigo, perdón. Le disputaba o lo trajeron para morigerar el poder de Artigas. Disputas por el poder. El Congreso Cisplatino está manipulado por Lecor. La asamblea del año 25, esta que está en las leyes del año 25, de la Florida, está manipulada por Lavalleja. Estos son manos de yeso. Pero en todo caso, Lavalleja también salió derrotado con la Convención Preliminar de Paz y con la creación del Estado uruguayo. Totalmente, solo que Lavalleja, que era mucho más burro, no se dio cuenta. Artigas sí se dio cuenta que era su derrota. Y la Convención es lo que derrota a Artigas. Esa es la derrota de Artigas. La asamblea del año 25 está manipulada por Rivera. Por Lavalleja. Por Lavalleja. La constituyente del año 30, 1830, la que da la constitución, esa está manipulada por Rivera. Y si usted mira la asamblea general nuestra de hoy en día, las dos cámaras, ¿quién las manipula? ¿Quién? Es lo que yo busco, la Mujica, vaya a saber cuál es el que tiene. Y la asamblea. Cuando uno se pone medio bellaco, como no se Botinelli, ¿cómo se llama el que no le votó la ley? A ese le va como el diablo. Porque es claro, todas las asambleas las manipulan. Vamos a hacer una pausa y seguimos porque nos quedan, si no me equivoco, un par de bloques. Pero tenemos que ir más al proceso de la creación propiamente, porque ahí me parece que obviamente está buena parte de la tesis que usted sostiene, como al cabo de un tiempo
los 50 uruguayos, los orientales, nos encontramos los uruguayos ya, nos encontramos con que si miramos los documentos, el surgimiento del país propiamente como institucionalidad republicana presentaba sus sombras, ¿no? Entonces los uruguayos no lo ven. Bueno, venimos después de la pausa. La excusa es la reedición del libro Francisco Berra, La historia prohibida. Prohibida texto expreso. Sí, porque Berra decía, a fin, en el último cuarto del siglo XIX, lo que usted dice ahora. Claro, un poco lo que me abrió un poco el panorama Berra, ¿verdad? Por eso está prohibido. Y ahora el rey de España, el actual rey de España, derogó el decreto de los reyes católicos expulsando a los judíos de España. Lo derogó. 500 años después. 500 años después. El Papa, no el anterior, declaró que Galileo tenía razón. ¿Usted espera que en su vida que Francisco Berra sea... Sí, que sea anulado. Que sea anulado, sí, que el ministerio, no sé quién está en el Ministerio de Instrucción Pública ahora, Ehrlich creo que está. ¿Lo piensa de verdad o...? No, lo pienso de verdad. Que... ¿Cómo te va? Sí, yo creo que es un acto de hidalguía que habría que tener, ¿cómo no? Lo que pasa es que usted está cuestionando, bueno, lo voy a decir en sus palabras, mitos. Seguro. La palabra mito encierra varias, como casi todas las palabras, varias acepciones. Una de ellas es la creación sobredimensionada, enjundiosa de determinados hechos. Sí, artificial, pero en el sentido de reconocimiento. Otra es la de mentira. O la de mentira. La acepción de mito como una mentira, cuando usted se refiere a los mitos de la historia, a la historia uruguaya concretamente, ¿a qué se refiere? Me refiero a hechos que acontecieron y que fueron replanteados literariamente de tal manera que se manifiestan de manera distinta a lo que esencialmente fueron. Ahora, eso fue en una generación ya de uruguayos, contemporáneos de Berra, más o menos. Sí, tan contemporáneos que discuten con Berra. ¿Qué discuten, por ejemplo? No, discute Ramírez. Ramírez le discute su interpretación y le hace un juicio, y le llama así, juicio crítico, le llama, y le ataca. Y Berra le contesta ofreciendo una documentación en que se apoyó. Es una polémica muy interesante que está escondida. Está escondida. Por ejemplo, que entre el año 25, entre la declaratoria de la independencia de Brasil... 22. Brasil se independiza en el 22. No, de la declaratoria de la independencia oriental. Por Brasil, 25, por parte de Brasil. Claro, al 30, que tenemos un Estado con su constitución, hay entre medio, por lo menos la Convención Preliminar de Paz, donde formalmente se crea el Estado oriental en Río de Janeiro. Se amputa la provincia y se crea el Estado. Claro, la discusión es, ¿eso fue en contra de la voluntad de los orientales o en el 30 ya había alguna corriente que decía, bueno, después de todo vamos a iniciar esta vida independiente con cierto sentido de la independencia? Sí, realmente sí. Sí, me llama la atención, observo que hacia la década del 30 son bastante celosos de la independencia que le fue concedida, que la dádiva, la palabra es de Bernardo Berro, la dádiva de la independencia de Bernardo Berro, la asumen, sí, es cierto, sí, la asumen. Ahora, discúlpeme, pero una sociedad que tiene que cargar, nada menos que de parte de Berro, ¿no? Un prohombre de la patria, con la concepción de que la libertad obtenida fue una dádiva que le dieron las potencias regionales, tiene que inventar una historia. Es lo que han hecho. En la historia. Fíjese que uno de los historiadores, o el historiador más serio, sin ser un iconoclasta, Eduardo Acevedo, a Eduardo Acevedo no está recogido en la colección de clásicos uruguayos. ¿Por qué? Eso es lo que yo pregunto, ¿por qué no está? No sé, pero algo sospecha. Sí, algo sospecho. ¿Y qué sospecha? Y algo sospecho que ahí hubo primero rencores personales entre Pibel de Goto y Eduardo Acevedo, que no conozco. Y luego que Eduardo Acevedo dice cosas que no se compadecen muy bien con el Uruguay al que hemos llegado en el que se ha llegado a coincidir. Se llegó a coincidir en Uruguay, hecho por la voluntad de los propios orientales, y sucede que si se lee a Eduardo Acevedo, se dice, no, para la mano, pone las cosas... Hay una expresión de José Pedro Varela, contemporáneo, también de ese fin, de esas últimas décadas. No de Eduardo Acevedo. No, digo de Berra y de todo ese debate,
con referencia a que hay un Estado uruguayo sin uruguayo. Sin uruguayo, sí, no usa estas palabras, pero exacta. La convención crea el Uruguay, pero no tiene uruguayos. ¿Y quién le pone los uruguayos? Se empiezan a poner a partir de 1880, empiezan a poner. Está bien, pero podríamos decir que en términos relativos, eso fue, si fue una creación en base a mitos, funcionó bastante bien. Creó de verdad el sentido de pertenecer a un país que se llama Uruguay, distinto de Argentina, de Paraguay, de Brasil y de cualquier otro en el mundo. ¿No? Sí, no estoy muy seguro, pero sí. En la conciencia de las personas que viven acá, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Carlos María Ramírez, mire de quién estoy hablando, Carlos María Ramírez, muy interesante, dice que la Convención Preliminar de Paz partió un país en dos trozos, y aquella brillante nación que fue en 1813, pudo haber dicho en 1828 también. La nación argentina. Claro, aquella brillante nación argentina que fue en 1813 quedó dividida en dos trozos. Y yo agrego, absolutamente asimétricos, porque quedó un trozo con 2 millones de kilómetros cuadrados y otro trozo con 180.000 kilómetros cuadrados. Ahora, también es cierto y otra asimetría quedó, ahora se me fue la cabeza, después se lo voy a decir. Sí, pero lo cierto es que tampoco desde el lado argentino, en la época de la Convención Preliminar de Paz, se defendió con demasiado entusiasmo la pertenencia a la provincia oriental. Todo lo contrario, pero fue la estulticia, la torpeza más increíble. Es que este es un legado, no le que le echen las culpas, pero es un legado de los españoles que no nos dejaron diplomacia, mientras que los portugueses sí le dejaron diplomacia a los brasileros. Por eso los brasileros, después de venir de derrota en derrota, porque desde el desembarco de La Valleja, el 19 de abril del 25, hasta Ituzaingó, en febrero del 27, son una sucesión ininterrumpida de derrotas, de batallas más o menos importantes, como Rincón, como Sarandí, Juncal, una batalla naval importante, Los Pozos, una batalla naval importante. Usted plantea así que en realidad en la Convención Preliminar de Paz Brasil no se resignaba a perder la provincia cisplatina, o sea, nosotros, y que fue la obra de Ponsonby, la obra de Inglaterra, lo que terminó de convencerlo. Y para Brasil, ya que no, yo le dejo una Argentina amputada, o mejor dicho, la Argentina mutilada. Mutilo a la Argentina amputándole una provincia. Pero fíjese que no es una provincia cualquiera. No es que yo ahora me ponga el uruguayo viejo y... No, pero fíjese que nosotros, y ahora hablo en plural, perdimos el control del Río de la Plata. ¿Cómo que perdimos el control? Claro, porque si nosotros nos manteníamos como provincia argentina, que fuimos hasta el año 28, el Río de la Plata es un río interior, como el Amazonas. ¿Verdad? Al crearle artificialmente una soberanía enfrente, el Río de la Plata es un río binacional. ¿Comprende usted? Con lo cual se beneficiaba Inglaterra. Y Brasil. Porque nosotros, pero los brasileros. Porque este Río de la Plata es el que le daba entrada a Brasil para Mato Grosso. Estamos hablando del siglo XIX, cuando no había aviación. Eso surge también de la Convención Preliminar de Paz. La Convención Preliminar, que tiene un artículo 20, que no es artículo 20, es artículo adicional. No sé por qué estuve buscando los protocolos y no aparece la razón de por qué ese artículo no es artículo 20, sino artículo adicional. Y en ese artículo adicional, Brasil le impone, fíjese qué cosa interesante, Brasil le garantiza, esto en el texto, a la Argentina, el derecho a la Argentina a navegar el Río de la Plata. No, perfectamente, porque estaba recordando que en el libro se le permite a Brasil ingresar a través del Río de la Plata, el río Uruguay, Paraná. No, el río Paraná, que el río Uruguay no sirve para nada. Claro. El Paraná. Claro. Pero no sirve para nada por dos razones. Primero porque tiene el salto ahí en el medio que no deja subir. Claro. Entonces, y además el río Uruguay es un río muy chico. Sí, claro. El Paraná es un río en volumen de agua. En los hechos le daba el ingreso a Brasil a toda. Claro. Es Brasil el que derrota a la Argentina, que la deja mutilada, amputándole esta provincia, con lo cual el Río de la Plata, en lugar de ser un río interior como el Amazonas, pasa a ser un río binacional. Hay así una cláusula, porque uno se encuentra, no es porque nunca lo haya leído, pero se encuentra con que durante toda la educación de cualquier uruguaya o uruguayo, lo de la Convención Preliminar de Brasil, medio como la pasada. Algo, pero lo que importa es el 25 y el 30, ¿no? Entonces cuando uno lee el texto, dice, pero por ejemplo, ¿no? Leyendo su libro me volvió a sorprender, que Argentina y Brasil se comprometen a defender la independencia del Uruguay.
que es una especie de 5 tutelaje años. bastante... Sí. Un tutelaje, exactamente. Se compromete. Sí, exactamente. No, es una decisión. Y después dice que los orientales eran autonomistas. Cuento chino. Los que eran autonomistas eran los caudillos. Y Rivera también, pero Rivera es muy difícil, más difícil de agarrar porque es un tipo muy mala persona, ¿no? Muy mala persona. Pero caudillos más derechos como Artigas, que es un tipo demasiado derecho, o Lavalleja, son tipos que defienden sus espacios, Pero si usted sigue mirando los orientales, revíselos. Echauri, Vázquez, Gabriel Pereira, Benito Lamas, Silvestre Blanco, Francisco Giró, Joaquín Suárez, ninguno de ellos, Larrañaga, Chucarro, sigamos, Cachambi, son todos en lo que llamaríamos el patriciado. Ninguno es autonomista, son unitarios. Son unitarios. La asamblea del año 25, esa que declara la de la Florida, está formada por unitarios. A Lavalleja esa asamblea se le escapó de las manos. Y como se le escapó de las manos, la disuelve. Como todo caudillo, bruto, ¿se da cuenta? Bomba. Vamos a hacer una pausa. Lamentablemente entramos en el último bloque de este diálogo con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Bueno, venimos Mira que yo por mí sigo todos los bloques que quieras. Yo también. Tenemos todavía algunas preguntas para hacerle, profesor, desde su perspectiva. ¿Hay feriados que deben ser abolidos, por ejemplo? ¿Qué? Feriados patrios que deben ser abolidos. Ahora no me acuerdo, pero puede haber, sí, no me acuerdo, puede ser. El 25 de agosto, ¿usted piensa que hay que...? Bueno, depende cómo lo recordemos. Si lo recordamos como la fecha de la unidad nacional, sí. Está bien, pero... Lo debemos mantener, digo. Claro, pero a esta altura... Y poner la bandera argentina en el balcón, por otra parte, además, ¿no? Que es lo que dice la ley. Lo que dice la ley que se aprobó el 25. La ley que se aprobó el 25, claro, que dice eso. Y además, no solamente, que se puso entre el 25 y el 28 la bandera que flameó en los edificios públicos, era la bandera nacional argentina. Está bien, pero ¿usted parece que tiene sentido eso a esta altura del partido? ¿Y por qué no? ¿Para obtener qué cosa? La verdad. Está bien, para pero... no mentirnos. Obtener no mentirnos. Claro, pero está bien, no mentirnos desde el punto de vista histórico. Hoy en día ningún uruguayo dice yo soy argentino o oriental argentino. Y bueno, conforme empezaron a decir que eran uruguayos, que empiezan a decir que son argentinos. Es cuestión de educación, ¿Usted quiere ser argentino? No, es que soy argentino. ¿Cómo que es argentino? Natural. ¿Usted cree que la Convención de Paz, que son 4... Está escrita en portugués, además, Está escrita en portugués. Su Majestad, o Imperador de Brasil, declara a provincias y ¿cómo es que dice? A provincia de... No, declara. A provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, separada del territorio do Imperio de Brasil. Eso lo declara en portugués. Lo cual es falso, además, porque en el 28 ya no formaba parte. ¿Se da cuenta usted? Miente, la convención miente, pero miente descaradamente. ¿Cómo voy a asumir yo una nacionalidad que viene de un documento mentiroso escrita en portugués por un emperador? Está bien, pero ahí viene lo que le reprochan muchos historiadores que me consta lo respetan, más allá de que no tengan su visión, dicen, no, pero el profesor Vázquez Franco es un investigador, no es un improvisado y no es tampoco alguien que está cumpliendo otro tipo de, o dando rienda suelta a cuestiones antojadizas. Dicen, bueno, pero en los hechos se creó la República, se creó el sentido uruguayo y hoy en día seremos 3,5 millones, ahora vamos a ver cuánto dice el censo, que decimos somos uruguayos y ninguna otra cosa, más allá de los sentimientos de pertenencia o de afecto que tengamos por otros países. ¿Tiene sentido hacer una arqueología espiritual de esa dimensión? Yo realmente, llevado las cosas así, habría que analizarlo más. Lo que sí tiene sentido es asumir que el Uruguay es una artificiosidad. Es una artificiosidad. Y se sabe dónde se fabricó. Y se sabe que se hizo bajo patente de invención inglesa. Y que el fabricante, Made in Brasil, estuvo en Río de Janeiro en tal fecha. Y eso se sabe. Y los orientales no tienen nada que ver. Está bien, pero supongamos que, para equipararlo con una situación, un niño que es fruto de una violación o de un vínculo sexual sin amor,
y los padres después no lo reconocen, no lo quisieron traer al mundo, pero el niño terminó siendo una persona adulta, íntegra y con su propia vida. A nadie se le ocurre pensar que tiene algún cuestionamiento sobre su existencia porque no surgió de una manera más... Pero si conoce su origen y lo tiene, y para eso tiene que conocer su origen, naturalmente, y el tipo dirá, bueno, tengo ese origen y lo llevo con dignidad. ¿Cuál es el principio de la dignidad? No mentirme. Como mentimos. Le digo, tuve una polémica que le interrumpió él por su propia decisión con Gonzalo Aguirre, que publica en el diario El País un artículo que era la cosa más clásica que se te puede pedir, que hace 100 años le había dicho Spalteri, le había dicho De Bedia en el diario El Siglo, 100 años después le dice Gonzalo Aguirre en el año... ¿Qué dice concretamente? Dice lo mismo, que el Uruguay fue creado por la lucha de nuestros antepasados y que nosotros por esos antepasados a los cuales les debemos la lealtad por la que murieron. No murió ningún antepasado por la independencia de la provincia oriental, ninguna, ¿verdad? Los antepasados que murieron hasta el año 28, ninguno murió por la independencia. Y lo que vino después no fueron luchas por la independencia, ya que estaba independizado se peleaban aquí, bueno, está macanudo, pero luchando por la independencia no hay... Está bien, pero tampoco hubo movimientos políticos o militares luego de la guerra, de la guerra grande, décadas 40, 50, 60, para reunificar al Uruguay con... No solamente no lo hubo, Juan Manuel de Rosas, que tenía un sentido mucho más, una visión mucho más global, le insinuó a Manuel Oribe, a través de un hombre de su mayor confianza, un coronel Juan Correa Morales, le insinuó, le deslizó a Oribe la posibilidad de la reunificación. Y Oribe, hombre sin estatura política, naturalmente, hombre fino, un hombre promedio, sin envergadura, derivó la cosa a una comisión, cosas que se derivan las comisiones, son cosas darle entierro de cuatro manijas, entierro de lujo. Ahora, y murió. Yo no sé hasta dónde Rosas, claro, a llevarle la punta a la iniciativa de Rosas era nuevamente otra guerra con Brasil, porque Brasil por la Convención de Paz se convierte en propietario de la independencia uruguaya. Brasil y Argentina. No, Brasil, ahí porque el que corta el bacalao ahí es Brasil. ¿Quién tiene interés en la independencia? Lo tiene Brasil, no Argentina. A Buenos Aires le molestaba bastante, pero a la totalidad argentina la independencia oriental no le sirve. A Brasil le sirve porque debilita a la Argentina. Bueno, mire, hablamos de Artigas y usted decía que era un déspota. Nombró a los... Técnicamente un déspota. Técnicamente, bueno, no lo arregla así. Y habló de los fundadores de los partidos históricos, del Partido Colorado. Dijo Rivera era mala persona. De Oribe dijo que era un burro mediocre, un hombre promedio, no tenía estatura. Ahora, no es lo que han dicho los colorados y los blancos de sus creadores, ¿no? Tiene monumentos, calles, son evocados como héroes. El monumento de Oribe y el de Lavallée y el de Rivera también, son dos monumentos espantosos. Pero no merecen ser recordados como personalidades, fueron presidentes del país. Sí. Y si yo los estoy recordando. Bueno. Lo más vale que no me recuerde así a mí, si me voy antes que usted. Pero digo que no son genios. No son genios. ¿Sabe que su tesis tiene más de psicología, claro, o de una disciplina que alguna vez me llegó algún libro en mis manos, de etnopsiquiatría, que de historiografía? Porque de verdad hay una dimensión de trauma psicológico que estaría alimentando toda esta mistificación. ¿Cómo no? Artigas, por ejemplo, es un ególatra. Artigas es un ególatra. Pero como un ególatra se nos dice, bueno, cuando vio que su proyecto sucumbía por las perfidias de Buenos Aires y el poder centralista, se fue. El primero en la redonda. ¿Cómo que lo echaron? Pero claro, lo corrió Ramírez, si no se va. Por eso no se quedó en Entre Ríos, se fue a Paraguay. Se fue a Paraguay, claro, se fue de Entre Ríos. Si era en Entre Ríos que tenía el lío con Ramírez, Entre Ríos y Corrientes, naturalmente son las dos provincias que están bajo control. Está bien, digamos que lo traicionaron. No se puede explicar por traiciones. Ahí es una lucha por el poder, y en la lucha por el poder es juego libre. No hay golpes prohibidos, y no los hubo, pero no hay golpe. Pero eso pasa hoy en día, Eso pasa hoy en día. Está bien, pero por alguna razón
en estos últimos 120, 130 años evocamos a un Artigas traicionado, Claro, derrotado claro. y principista, Y principista. que se va a Paraguay para, bueno, para no vender No, porque no reconoce la Convención Preliminar de Paz. No la reconoció. Bueno, pero ya no estaba acá. No, claro que ya no estaba, pero fue invitado. Rivera nomás lo invita que venga. Mira, Rivera lo invita que venga, la cara agachada que venga. Bueno, pero en fin, Artigas no viene. Y se queda. Le digo más, eligió dónde morir. Podemos decir que Y Artigas profanan la tumba de Artigas cuando lo van a buscar en 1855. profana la tumba, pues lo trajeron. Porque lo traen. ¿Se da cuenta? Y después lo profanaron varias veces. Y sigue profanado ahí en la Plaza Independencia. Podemos decir que Artigas eligió no vivir nunca en el Uruguay. Decidió no vivir más. Decidió no vivir. Y mucho menos en Montevideo. Pero nosotros profanamos el cadáver, cometemos vilipendio de cadáver. ¿Por qué dice yo? Porque lo tenemos ahí en la Plaza Independencia, es un agravio personal. Agraviando la voluntad expresa La de no volver. voluntad expresa de él y su lucha no fue nunca por una independencia, la rechazó, porque la caquistocracia porteña... Perdón? Esta es una palabra muy linda, caquistocracia. Usted tiene palabras que yo le reconozco que las descubrí en su libro, ¿no? Pero esta no la leí. No está en el libro, me parece. Caquistocracia, las dos veces con K. Ajá. Caquistocracia, que es gobierno de los peores. Es Es una palabra que tiene aplicaciones múltiples. Totalmente. Entonces es lo contrario de aristocracia. Aristocracia es Aristoi, el gobierno de los mejores. Caquistos es gobierno de los peores. Entonces, la caquistocracia que está instalada en Buenos Aires, mediocres, unos burócratas mediocres, todos ellos unos mediocres. ¿De qué época está hablando? De la que usted quiera, hasta Kirchner para atrás. Bien, pero estamos hablando de la época de Artigas. Y en la época de Artigas, todos ellos, entonces no tienen vuelo, ¿se da cuenta? No forman cuadros. Uno le sigue la pista más o menos a cómo las colonias inglesas tienen cuadros, son cada Pero uno. sabe que se acaba de pisar el palito, Vázquez Franco. ¿Por qué? Y porque a nosotros nos fue comparativamente mejor, desde el punto de vista de la creación de una institucionalidad democrática, del respeto a la forma, del respeto a la ley, del respeto a la Constitución. Comparativamente nos fue mejor. La dictadura que pasamos, ¿qué fue? Me parece a usted que respeta la forma y la ley. Pero Pasamos estamos hablando 13 años. de 10 años en 100. 13 años. Y la anterior de Terra, ¿qué fue? Y la anterior de Juan Lindolfo Cuestas, ¿qué fue? Que en 75 años tuvimos 3 dictaduras. ¿Qué fue? ¿Qué tanto hacer cacarear la cosa de nosotros a las instituciones? Y qué sé? Por lo menos en el siglo XX, después del 4. Casi, y bueno, después del 2000 no pasó nada. Pero siempre tenemos la espada de Damocles sobre la cabeza, porque el ejército está ahí, y en cualquier momento eso no es confiable. El ejército es una aristocracia, no en el sentido etimológico de la palabra, es una aristocracia que no cede terreno tan fácilmente. Así que hay que tener mucho cuidado con el ejército está ahí. Ahora está viendo que le quieren remover las cosas que ya estaban archivadas. Quiero ver Ahora, qué si dice pasa. que en Argentina gobernó una caquistocracia desde el año 1810 hasta ahora, no sé para qué quiere que Uruguay sea argentino. Bueno, pues lo habríamos mejorado. La verdad, fíjese que nosotros como provincia independizada tuvimos la suerte de tener un hombre del vuelo de Valle y Ordóñez, que fue un hombre capaz de darle a esta pequeña provincia, sin tener los compromisos de una integración, fue capaz de darle una ciudad. Pero el defecto de Valle es que dejó los vallistas. Ahí tiene usted, ¿se da cuenta? Y entonces... Me río porque me hace gracia lo que usted dice, pero si este programa fuera en vivo, yo no lo acompañaría hasta la vereda, ¿no? Porque ha dicho cosas muy duras de figuras relevantes. Una de ellas, en este caso está hablando muy bien de Valle, que Valle también interpreta su época, no solo su época a nivel mundial, sino... Valle es uruguayo, ¿ve? Sí, claro. Valle es uruguayo típico sí. Y derrota al último oriental. ¿Sarabia? A Sarabia. Y el último oriental se retira entero, se retira limpio y entero. Ahí tiene usted el dualismo uruguayo. El Uruguay que surge del fin de la Guerra del 4 no es solamente el Uruguay de Valle, sino en alguna medida usted dice que también
se amalgama una nación nueva Es el aún en Uruguay la de los derrota. inmigrantes. Es el Uruguay de los inmigrantes. Entonces viene un caudal. Dígame si los gallegos y los italianos que estaban viniendo allá disparando de Europa se van a estar preocupando de ese Artigas. Agarraron viaje con lo que le enseñaba la escuela pública, una escuela dogmática, una escuela que no enseña a pensar ni nada. Entran Eso no dura hasta ahora, ¿no? Hasta Eso no dura ahora, hasta hasta ahora. Yo soy producto, usted también, producto de una escuela rígida, ¿se da cuenta? Estructurada, piramidal. Toda la enseñanza es igual, no solamente la escuela, la secundaria y todo. Entonces, esa gente que viene no está para cuestionar nada. Le dieron un Artigas bárbaro, vengan Artigas. Digamos que en el 28 nació el Uruguay de aquel engendro y en 1904, circa 1904, nacieron los uruguayos. Por ahí, sí, que se fagocitaron a los orientales. Quedamos los últimos, yo y algunos más. Quedamos varios orientales. ¿Usted se define como oriental? Totalmente, totalmente. La Calle siempre dice que él es oriental, Él ¿no? también, sí, yo lo mire, compatriota mío, La Calle, tiene cada ¿Y cosa qué? en La Calle. ¿Por qué se siente oriental y no uruguayo? ¿Y por qué no siento a los uruguayos? ¿No hincha por Uruguay, por ejemplo? En el En fútbol. No, hincho por los orientales, mi provincia contra todas las demás. Claro. Pero, por ejemplo, en la Copa América, que Uruguay eliminó a Argentina, ahí Sí, tenía una porque dualidad. Es mi provincia contra las 20 provincias de Argentina juntas. ¿Se da cuenta? Es una desproporción enorme. Sin embargo, la mía gana. ¿Se da cuenta? Es como si fuera cordobés luchando contra todas las demás. Pero cuando jugamos contra Brasil hay que hablar, ¿no? Sí, hay que hablar. No, Brasil siempre. Pero cuando juega Argentina contra Brasil, hincho por Argentina, obviamente. Y cuando juega Argentina, hincho por Argentina, salvo cuando juega contra mi provincia. Cuando Si juega contra mi provincia, hincho que no, mi hace provincia. poco estaba mirando un programa argentino con un músico pop que está de moda, y lo entrevistaban y decía, bueno, ¿vas a presentar tu disco? Y dice, sí, voy a hacer una gira por el interior, voy a comenzar en Montevideo, pero lo dijo sí. No, ¿Y usted? lo dijo naturalmente, Usted ¿no? naturalmente. Cuando los argentinos nos quieren ofender nos dicen que somos provincianos. Pero no nos ofenden por eso. Yo no me siento, yo me declaro provinciano. Y usted también es No, yo provinciano. sé que sí, pero la gente dice, no, un momentito, esto es una Sí, pequeña sí. gran nación. Sí, nosotros no somos provincia. Si hay que estarlo diciendo, es que somos. Pero no somos un poco las dos cosas, Banque Franco. No somos una nación y No, tenemos un nación, espíritu no. provinciano. Hay que tener, disculpe, voy a decir una cosa muy chocante, por favor. Hay que tener respeto por las palabras. Nación es una idea, un vocablo, un concepto muy en proceso de elaboración, pero no es para los municipios. No. ¿Tenemos un sentido municipal del país? Pero sin duda, sí, sin duda. Somos un municipio. Sí. Estoy convencido, no somos un municipio. Más que Franco, tengo que cerrar el programa. lástima. La verdad que es una lástima, sí. Es siempre muy removedor conversar con usted, y leerlo, además. Yo también me quedo muy contento. A mí no me pagan nada por venir acá, pero yo no pago nada por venir acá tampoco y puedo decir todo lo que pienso. Y este espacio cuesta muy caro. Ustedes no, pero la empresa esto lo vende por minutos y yo cuántos minutos le hice no le pago nada. Y a mí tampoco me pagan, pero bueno. Bueno, no se crea, mire que a partir de esta entrevista, Francisco Berra, La historia prohibida, puede convertirse en un bestseller. Y le voy a traer La historia y sus mitos. La historia y sus mitos, ahí está, que todavía salió con una cosa especial, bueno, no importa. Con No una deje de hacerlo, reflexión. porque además que me gusta mucho leerlo. Usted tiene, yo cuando leo su prosa, que es una prosa singular, Sí. me parece que lo estuviera escuchando, Puede leyéndome ser. el libro y puede, esto me puede resulta ser, sí, puede ser, sí. muy removedor y muy divertido. puede ser. Si también. algo me preocupa es no parecer académico. No. Yo tengo gran resistencia a la academia. Con la academia no quiero choque. Y entonces no me expreso. Creo que es recíproco. Yo creo que, sí. No me cabe la menor duda. No soy bien mirado. No. Profesor. Me alegro mucho. Si la academia me mirara bien, pensaría, ¿qué estás diciendo, Vázquez? ¿Qué estás metiendo la pata? Que la academia te mira Le bien. agradezco mucho que nos haya Con acompañado. mucho gusto, llámeme cuando quiera, que aquí estoy. Muy amable. Gracias a ustedes también por estar allí. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega del Lado Oculto.